historia pasada, presente y futuro. ¿Te interesa conocer un poco más sobre el trasfondo de los acontecimientos que estamos viviendo? De aquellos que han pasado y quizás aquellos que tenemos que enfrentar. Tenemos un libro para regalarte. Se llama El conflicto de los siglos. ¿Cómo lo puedes adquirir? Pues nos puedes mandar un WhatsApp al 621-051-137. Nos puedes escribir a radicalpalabra@gmail.com o si no, seguirnos por nuestro canal de YouTube y mandarnos un mensaje a Palabra Radical. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero, ¿entonces prosperidad significa que estoy alejado de Dios? Por otro lado, ¿los pobres tienen una ventaja respecto a las personas que tienen dinero? En el ámbito espiritual, ¿están más cerca de Dios? Si estamos de paso aquí en la tierra y todo lo que hay, luego Dios lo hará de nuevo, ¿eso significa que tengo que ser un cristiano mediocre? ¿Que mi vida tiene que ser conformista? Te invito al estudio de la palabra de Dios respecto a este tema tan importante, el amor al dinero. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por estar acá, Marcelo, Tano. Estamos en el segundo capítulo de un tema súper importante y súper intrigante y estamos aprendiendo, ¿no? La pausa semanal. Aprendimos mucho en el capítulo anterior de cuál es ese día, cuál es el propósito que tiene Dios en instituir un día especial, pero ahora queremos saber un poco cómo lo podemos aplicar a mi vida. Claro. Bienvenida, Clara, perdón que interrumpa porque... Gracias. Sí, sin dudas, toda incorporación de información plantea un cambio que uno tiene que ver cómo lo trasladamos. O sea, ahora hemos visto lo importante que es para Dios, cuál es su intención, cuál es su deseo de que nosotros hagamos un break en nuestra vida. Pero claro, eso tenemos que ver cómo lo aplicamos. ¿Cómo lo implementamos? Pasar esa teoría de la práctica. Exactamente. Sin dudas, a veces Dios comunica cosas y si uno no estudia y no evalúa y no profundiza, podemos llegar a aplicarlo en forma incorrecta. Por desgracia, uno de los temas que vamos a tratar hoy fue justamente cómo ya el mismo pueblo judío que contaba con tanta información había perdido la esencia del sábado. Lo seguía guardando, pero claro, a veces hacer algo por hacerlo sin que uno lo entienda. Sí, igual de costumbre, ¿no? De costumbre, con reglas, pero sin el corazón. Entonces, claro, queremos entender eso. Y yo creo que la mejor manera igual de entenderlo es viendo qué Jesús hizo el sábado, claro, ¿no? Porque cuando vino aquí se vino a ayudarnos y ejemplificando con su vida qué es lo que teníamos que hacer. Sí. Dijo, vengo a cumplir la ley, ¿no? Exactamente, la vengo a cumplir, no a derogar ni a borrar nada, vino a cambiar. Hacer una religión práctica, ¿no? Todo esto está escrito, los conceptos eran correctos, la aplicación es incorrecta y por desgracia habían perdido la virtud, habían perdido el objetivo por el cual Dios lo había hecho. Tenemos que ir a leer algunos pasajes que creo que nos van a esclarecer. Tenemos acá, yo tengo Lucas 4, 16, para ver, ¿no? El sábado, ¿qué hizo Jesús en sábado? Uno de sus sábados. Sí, Lucas 4, 16 habla de cómo la costumbre de Jesús era guardar el sábado, ¿no? ¿Y a qué te refieres con dice, claro, ahora vamos a ver eso. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aparentemente uno de los indicios que hay aquí es que el día sábado, el día de descanso, es un día especial para nutrirse de la palabra de Dios. O sea que Jesús el sábado iba a la iglesia, ¿no? A la sinagoga. Y a leer, a estudiar y tal. Y eso que era el creador de todo ello y sin embargo viene a disfrutar de eso que había hecho. Exacto. Es como si nosotros hiciéramos un libro y pues cuando tenemos un día libre pues lo vamos leemos. a leer. Bueno, claro. Es que fue así, ¿no? Es así, ¿no? Dios mismo, Jesús fue... aquel que inspiró a sus siervos, los profetas. Recordamos que cuando hablamos de la palabra de Dios, en su tiempo era solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Todavía el Nuevo Testamento. Además eso que ha dicho es interesante porque él crea las cosas y donde da los sermones que hizo más grandes, más
pasionales y que pasaron a la historia, pues fueron en las laderas, en la naturaleza. Sí, en el campo. Donde siempre, exactamente, donde los llevaba los discípulos. Paradójicamente, A disfrutar de eso. paradójicamente, muchas veces en sus grandes lecciones utilizaba y citaba continuamente al Antiguo Testamento. Sí, sí. O sea, mucha de esta información la gente la tenía, pero la había perdido la esencia. Es ¿no? como que te has acostumbrado a aquello Sí. y ya no lo ves. Sí. Y entonces ellos, por eso vino Jesús, para mostrarnos ¿qué hacemos en sábado? Mira, bueno, acá tenemos otras cosas que hizo Jesús en sábado. Tenemos Mateo 12:12, varias Mateo. cositas, sucesos que ocurrieron en sábado y por los cuales Jesús fue cuestionado. Por esto mismo que habíamos dicho, ¿no? Las leyes de los judíos, ¿no? Las reglas impuestas habían hecho del sábado una estructura muy sellada en la que evidentemente Jesús hizo un par de cosas que a ellos los molestó y les inquietó, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos Qué este pena, ejemplo. se me viene a la mente, qué pena cuando las cosas lindas, todas, en todo ámbito, incluso en el ámbito de una relación de un hombre con una mujer, ¿no? La chica con su novio, cuando las cosas se hacen rutinarias, se hacen costumbre, Se pierde. ya da igual. Se Primero que te degrada, acostumbras, segundo que ya no sentís nada, ni si lo haces o si lo recibís. Si alguien te da algo o te dice una frase y no experimenta en su corazón y en su mente lo que está, es un Sí. te amo, que un te quiero o Claro. un te extrañé, que en De realidad vos palabras. sabés que solamente... Sí, de Que afuera, es que además ¿no? no te das cuenta hasta que no lo pierdes. Ya. Es como cuando te vas a estudiar, que nos Claro. fuimos a la universidad, no sé si les pasa a ustedes. Yo estaba acostumbrado a la comida de mi casa y me encantaba, pero Claro. empecé a echar de menos cuando comía en Claro. los restaurantes y me empezó a calmar la comida, empecé a comer. Sí, uno extraña. Sí, 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 Sí. Eso tal es. cual. Y en este caso, pues es lo mismo. Ahí se trataban de leyes, como lo que decías, Clara, pues, pero no eran leyes mosaicas, eran leyes Claro. de hombre. Y- esas leyes de hombres Sí. eran Que habían hecho Jesús. hecho de ese sábado más bien una carga que un Una deleite carga, una carga. y un placer. Entonces, Claro. Jesús en ese momento no hizo cosas que igual a ellos les llamó la atención, pero claro que nos enseñan a vivir ese sábado. Y aquí tenemos algún par de cosas. En el versículo, al principio del capítulo 12, ¿no? Dice Mateo que- 12, sí. Mateo 12, exactamente. Los discípulos arrancan, ¿no? Espigas en sábado. Y más adelante, el mismo día sábado, sigue en el versículo 9, dice, el hombre de la mano seca. Sí, que Jesús va y lo sana. Y lo sana. Interesante porque los mismos defensores y que aparentemente eran los encargados de guardar y de comunicar, porque aquí en el versículo de Mateo 12, 2 dice que son los fariseos, o sea, los líderes fueron los que dijeron, ¿qué están haciendo? Esto no se puede hacer. Los Y ellos guardadores de la palabra. Supuestamente. Eso. Habían guardado la letra de la ley, pero una se letra que habían habían olvidado. creado ellos. Exacto. Por eso aquí para tratar de atrapar a Jesús, ¿no? Dice, para poder acusar a Jesús le preguntaron en el versículo 9 al final, ¿está permitido sanar en sábado? Y mira Jesús, ¿no? ¿Qué hombre entre vosotros tiene una oveja, o sea, un animal, y se cae al hoyo el sábado, no le echa una mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Sí, aquí Jesús fue acusado por sanar. Interesante, porque a veces Jesús hacía cosas que uno dice, me parece que vos te gustaba, ¿no? El término quizás provocar, no, era confrontar lo insulso de la formalidad con la realidad espiritual de fondo. Porque Jesús cura a una persona que tenía en este caso una mano, con una dificultad crónica, y lo salva en sábado, porque él quería recordarnos que el sábado es una señal de una liberación, de un problema que vos tenés. El sábado es un momento donde Dios te propone desconectarte. Es que él se encuentra con una persona con una discapacidad Sí, crónica de crónica, larga data, sí. y que no se puede parar
de hacer algo, Sí. porque se encuentra con que tiene la mano mal Sí. y va directamente a sanarlo. No me imagino a Jesús decirle un día más, espera un Sí, poquito, espérate el domingo o el lunes que... Claro. que más te da un día después de los, vaya a saber cuántos años que tenía, ¿no? Con esa afección. Claro, ujú. Y ahí conocemos un poco de ese amor, ¿no? Sí. Que es lícito hacer en sábado. Bueno, aquí lo responde tan claramente Jesús y le dice, ¿no? Si es lo correcto hacer el bien o hacer el mal. Es un concepto tan fundamental que el día de reposo tiene que tener una connotación positiva todo el tiempo y que no hay ninguna restricción según los ojos o el punto de vista de Dios para el hombre. No hay ninguna cosa que uno tenga que refrenarse. O sea, Sí. las cosas que Dios te ha dicho que tienes que hacerlas, el día sábado es un día especial que tenés que aplicarlo y dedicarlo para eso. Fíjate que no lo leí, pero en el versículos anteriores, en el versículo 7, ¿no? Hablando, ¿no?, de recoger espigas en sábado también, Ajá, porque muy le dijeron, pero interesante. esto que no conoces las leyes, ¿no? Y dice, Claro, si a ver. supieras qué significa lo que le dice, perdón, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Señor del sábado. sábado. ¿Cuántas cosas importantes, no? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Amor quiero en este sábado Claro. y no que vengas y sacrifiques y que solamente me adores de Formalidad, de costumbre. Sí. Ujú. Lo hemos dicho antes y por desgracia, cuando la costumbre llega, cuántas cosas uno se encuentra en su vida espiritual también. ¿Y Que hace por qué lo estás haciendo? porque lo hizo tu papá, porque lo hizo tu mamá, porque te dijeron cuando eras chico. A ver, en el Igual fondo, ni siquiera sabes responder de algunas cosas porque te las empiezas a plantear en ese Claro. momento. Decir, Claro. ¿por A ¿para ver. qué lo hago? hacía? Sí, ¿para qué Claro. lo hago? Cosas que igual en algún momento de nuestra vida, quizás cuando somos pequeños, nos sirven, Claro. ¿no? Para marcarnos el camino. Sí. Pero llega un momento en el que la religión de nuestros padres Tiene que hacerse ya es nuestra, porque exactamente. no es la de ellos. Claro. Ya. Ya fue la de Fue ellos. y nos Sí. sirvió No, y en el Y sigue siendo crecimiento. de para ellos. ellos. Sí, Claro. claro, Pero claro. que yo ya soy un Claro. adulto y tengo que pensar Claro. ya no como Eso un es. niño, Claro. tengo que pensar como un adulto y tomar mis propias decisiones. Exactamente. Por eso me bautizo de adulto, Claro. pensando y razonando, decir, pues yo me voy a bautizar porque yo quiero, Sí. no porque te cargaron y te llevaron Bueno, a Jesús se bautizar. bautizó, claro. Y eso que él a los 12 años ya había empezado a entender las realidades de su del motivo por el cual Sí. había venido a la tierra, y sin Sí. embargo él tomó, es interesante, ¿no? Si uno no razona y no estudia, difícilmente va a poder tomar una decisión, una acción, salvo que sea mecanizada. En el caso de una costumbre es algo que uno hace Claro. porque me han dicho. Y ahora yo creo que lo más interesante sería ir a Isaías. Sí. Bien, Lo que Vamos a pero estar para el próximo bloque, sí. exacto. lo dejamos para más adelante. Hola, desde la Palabra Radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com o si no en nuestro canal de YouTube, Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. ¿Sabes cuántos músculos tiene la lengua? Sí, la lengua. Tiene 17 músculos, lo que significa que es muy fuerte. Santiago, el apóstol Santiago en la Biblia dice que es capaz de producir grandes desastres. ¿Tenés problemas con las cosas que decís, con el tono de voz, con las palabras que le decís a un amigo, a un hermano, a algún familiar? ¿Lo herís con las cosas que decís? Te invito a que estudiemos juntos lo que dice la Biblia acerca de cuál es el mejor uso que le podemos dar a las palabras que decimos. Muy bien, aquí habías introducido un libro y un capítulo, ¿no? Isaías 58, es espectacular Isaías 58. Vamos a leer un par de versículos, pero yo recomiendo Que no se pierdan leerlo ni todo. desde el último, del primer Desde el versículo primer hasta el versículo último, es porque- espectacular, pero vamos a leer los dos últimos versículos, el Sí, 13 14. y el 14. Y nos va, yo creo que dar una visión, una comprensión todavía más profunda, porque hemos entrado ya en lo que es vivir el sábado,
Sí, habíamos visto por lo menos que había una forma incorrecta de querer santificar ese día sábado y hay una forma correcta comunicada por Dios a través de su profeta Isaías, que cuando Isaías nos dice, bueno, está bien, el plan de Dios, o sea, lo que Dios quiere de este día es esto, ¿no? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay unas cosas que hay que hacer, o por lo menos Dios te dice, mira, mi idea, mi objetivo para este día es este. Acá me dice, ¿no? Yo creo que hay dos enfoques, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero, Sí. ¿no? Lo que yo quiero, pero Jesús dice, pues ese es un día especial. Claro. Deja de hacer tu voluntad, ¿no? Y cuando la dejes de hacer, te vas a deleitar Claro, por eso. en mis caminos. Por eso dice que no hablando tus propias palabras. No hablando tu No propia hablando persona. es decir, no hablando de lo que a ti te interesa, Claro. lo que hablas comúnmente toda la semana, todos los O días. sea que acá podemos entender lo que dice, ¿no? Éxodo 20, Claro, 18, que Éxodo. dice, ¿no? 6 días trabajarás y harás Harás. toda tu obra. O sea, 6 días estudias, Sí. trabajas, Haces lo que limpias, quieras. planchas, Exactamente. Juegas, paseas. haces lo que quieres. Y el sábado, pues, Es quiero un que día- sea una delicia especial. Si nosotros nos planteamos este momento especial de encuentro con Dios, como el momento de encuentro de un novio con su novia, de un marido con su mujer, ese momento que estás esperando toda la semana, o en el caso que cuando uno Porque lo viaja, deseas, lo deseas y lo estás necesitas. esperando, cuando llegue tu novia, cuando llegue tu novio, no vas a estar haciendo otras cosas. Claro. Es un momento ¿Cuántas veces especial. decimos, bueno, estamos juntos ahora, pues apaga la tele, o no hables más del Claro, trabajo, claro. o deja de mirar Bueno. la Fórmula 1? Bueno, Fórmula 1 no sé, el Barça Real Fútbol. Madrid no sé, pero volviendo, ¿no? a la idea, qué momento especial, cómo tendremos que readaptar, reenfocar nuestras ideas para darnos cuenta que vamos a encontrarnos en una forma especial con Dios y tenemos que cambiar nuestras ideas. Creo que esto también, como todas las cosas que hemos repasado, necesita oración. Señor, muéstrame cómo puedo hacer, porque claro, yo estoy tan acostumbrado a hacer mi vida, Claro. que ahora de repente me estoy dando cuenta que tú los días de descanso quieres que tengamos un encuentro especial. Enséñame, porque claro, esto si uno lo practica de siempre y lo hace de costumbre tampoco sirve, pero Igual hasta es una carga. exactamente, Sí. pero a la vez, Señor, yo tengo tantas cosas para hacer, pero sé que necesito esto. Pone en mí el deseo y la necesidad de hacer un stop en mi vida, en mi trabajo, lo que mencionas, Marce, en mi estudio, lo que fuera que esté haciendo, sea. mis negocios, porque quiero disfrutar de este momento especial contigo, como disfruta, dejando de lado el ámbito de los enamorados. Te vas a encontrar con tu amigo, que no Claro. ves en toda la semana. Sí. Y que necesitas Estás- encontrarte. Y que Claro. necesitas, es eso, Y ¿no? te va con... Cuando entiendes que es una necesidad estar con Jesús, ¿no? Porque Jesús te restaura, no solamente físicamente, porque haces un stop, Sí. te desestresas, Sí. ¿no? No solamente físicamente, psicológicamente, sino que espiritualmente. Entonces ahí sí puedes deleitarte en eso que estás haciendo. Y acá dice, ¿no? Entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y me gusta el comentario que dice en mi Biblia, que es la de Andrews, que dice, aquellos que decidan dar honor durante 24 horas del día de reposo a este séptimo, ¿no? Día de cada semana, a pesar de las dificultades, de los conflictos o desventajas económicas, Claro. ojo, ¿no? Que pueda significar, serán sustentados y verán sus necesidades satisfechas con bendiciones materiales y espirituales que superan lo imaginado. No nos damos cuenta de las bendiciones Claro. abundantes que tenemos cuando simplemente pues obedecemos, no por obligación, porque Dios no quiere un servicio obligado, sino un servicio por amor. Ya hemos visto que el mundo secular
ya se ha dado cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene de hacer un corte semanal. Lo hablamos, ¿no? Es y acá, imprescindible para el rendimiento, como lo dijimos el otro exactamente. día. Y acá Dios nos está proponiendo esto, y al margen de la trascendencia que tenga, de que la obediencia a Dios luego nos va a capacitar para irnos al cielo, en el versículo 14, cuando habla de hacer subir sobre las alturas de la tierra, es que te desconecta de todo lo malo y todas las cargas y todas las dificultades. Es como cuando uno sube a un avión y despegas. Y la otra vez me pasó saliendo, ibas a trabajar justamente, y me quedaba mirando cómo había una zona donde había unas urbanizaciones, y cómo conforme el avión iba subiendo, todo eso se empequeñecía de una manera que llegaba a ser insignificante. Y me ponía a pensar y decía, ¿cuántas personas, cuando uno está ahí abajo, te morís por todo y estás estresado y estás preocupado, y en cuanto subís 5.000 pies para arriba, ya decís, pero si eso no es nada? Claro. La propuesta de Dios un poco creo que viene de ese lado, ¿no? Poné las ojos un poquitito más arriba que lo que está delante de tu nariz. Claro. Esto es una cosa que cuando lees estos dos versículos, porque son dos versículos, son maravillosos. En la primera te dice, mira, si haces todas estas cosas. En el segundo versículo dice, pues la promesa. Es muy parecido a lo que te pasa cuando lees Éxodo 20. Claro. Hay uno de los mandamientos que tiene promesa, los otros no tienen ninguna promesa. Claro. Pero el de los padres, el de honra a tu padre, a tu honrar madre, y amar a tus padres, Sí. pues es el único mandamiento con promesa. Y ese es que tiene una cosa maravillosa y una similitud con esto increíble. Dios te dice, oye, mira, si haces esto con el sábado, si dejas de hacerlo vas a pasarla bien. y haces lo que yo he hecho, Sí. pues entonces te va a pasar esto. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues lo que decías tú antes, en Lucas. ¿Qué hizo? Pues se encontró con... No, tú, que estabas diciendo, se encontró con una persona que tenía la mano tullida, que tenía un problema, no la podía utilizar, y no se planteó decir, bueno, el domingo ya hablamos y arreglamos, no te preocupes, que espera un poquito más, total, has esperado no sé cuántos años. No, directamente fue y solucionó el tema. Sí. Nosotros nos llamamos cristianos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en sábado? Bueno, yo creo que una de las cosas, una palabra Bueno, eso tenemos que hacerlo toda la semana, ¿no? Pero sí, pero especialmente el sábado. Una sábado. palabra que resume la vida de Cristo era el servicio. Claro. Vivir para los demás. Servicio, Y el día sábado es un momento especial de uno tiene que brindarse a las demás personas, Claro. dejando de lado los intereses propios. Porque, Sí. claro, no solamente, o sea, es importante, no solamente Jesús iba a la sinagoga el sábado y punto, ¿no? Y el olvídate. resto reposaba de trabajar. O sea, no tenemos que acordarnos que el hacer lo que Jesús hacía Una vida de servicio. nos acerca a Lo ese estamos Dios, ¿no? celebrando. Que nos quiere Claro. mostrar, Ahí nos está. quiere mostrar la Biblia, ¿no? Ujú. Así es. Tenemos que dejarlo aquí. Vamos a dejar para el próximo bloque más implicancias de lo que significa el sábado, y sobre todo, qué va a pasar en el futuro con el sábado. Ujú. Porque a veces habíamos hablado que el sábado era una señal y un periodo de 7 días vinculado a la creación de la vida en la tierra, pero la Biblia, concretamente Isaías, nos va a aclarar más sobre la implicancia futura de ese día. Bullying. ¿Cómo hacerle imposible la vida a otra persona? Indiferencia. Me da igual si vives, si vas o si vienes. Estas son las nuevas formas de homicidio del siglo XXI. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? Te invitamos al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el Dios del Antiguo Testamento? ¿Está enojado con el hombre? ¿Para qué lo creó si luego lo destruye? En el Nuevo Testamento, ese Jesús, Hijo de Dios, pareciera ser todo lo contrario. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre un momento de la historia y el otro? Los invitamos a compartir con nosotros el estudio de la Biblia para aclarar estos conceptos y otros más. Hay un versículo maravilloso en la Biblia que, bueno, hay varios versículos, en el intermedio nosotros estuvimos debatiendo un poco cuál empezamos porque son muy interesantes, pero yo creo que siempre lo que dice Jesús y lo que ha hecho Jesús tiene que servirnos como guía para nuestra vida. Totalmente. Él vino a dar ejemplo y pues tenemos que seguir por esos caminos. Totalmente. Y entonces el versículo tan maravilloso está en Juan 14, el versículo 15, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Mm. Él vino a cumplirlos. ¿Cómo yo me voy a poner en los zapatos de Jesús y cambiar cosas cuando Él no lo hizo? Y aparte, fíjate que dice, si me amáis, o sea, Encima por eso. o sea, Claro. si realmente... Es más profundo todavía. Sí, Si no es una, realmente no es una mostrar- imposición. claro. Ahora No, tiene que- ninguna. no, para esto tiene relación con si estás enamorado de mí. O Esto sea, ya es una relación, claro, ¿no? Claro. Claro. Y esto es lo maravilloso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo hagáis porque lo digo yo. Hacedlo porque me amáis. Sí. Porque todo lo que había pasado desde Moisés hasta aquí se fue degradando, terminó lo que hacían los fariseos, los sacerdotes y toda esa gente. Por eso Y- Jesús dijo, no, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, ya sacrificio. está de sacrificios porque los sacrificios los hacéis sin Que ningún tipo de sentido. estaba bien el origen de los sacrificios. Claro. Era una maravilla. Lo que pasa que, como tantas cosas, se perdió su objetivo y pasó Sin la dejó de tener esencia. no ningún servía valor. de nada. Claro. Era cuestión de hacer un sacrificio, matar un corderito y te habías olvidado del Es lo que Cordero de dice- Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Juan viene y le dice, no, mira, los corderos que ustedes mataron durante tantos años recordando, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Él vino a morir. Y qué pena que todas esas figuras maravillosas Y vino que... a cumplir primero. Claro, lógicamente. Y entonces, ¿por qué yo voy a dejar de Claro. cumplir? Ahora, qué picardía sería que Cristo haya venido a la tierra, haya hecho todo lo que hizo, si tenía planeado cambiarlo más adelante de día. Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, vamos a quitar los 10 mandamientos y si vamos a borrar el primero, vamos a poner un cuarto, Algo que fue el fundamento de toda la Biblia, ¿no? Desde lo vimos en el capítulo anterior, o sea, desde la creación, no fue algo establecido en los 10 mandamientos, Sí. ¿no? En el Sinaí, Claro. unas reglas nuevas que todos dijeron y ahora, mirá, un día para guardar, ¿no? Sino que algo que tiene una trascendencia, ¿no? Lo que es terrible es que No. a él lo acusaron justamente de que él venía a quitar todas las instituciones que él mismo había. Que él era el señor de- Señor, y él dijo, no, yo Y no nunca vine, nada más yo lejos. no vine aquí a cambiar nada. Nada. Yo vine acaso a confirmar. Lo que A pasa es que lo voy a confirmar, confirmar con mi espíritu, con las ideas que yo tenía, no lo que ustedes dicen que están haciendo en mi nombre. Sí. Por eso muchas veces cuando uno ve que se hacen cosas en nombre de Dios o porque Dios lo dice, ¿eso dice Dios en su palabra? ¿El objetivo de Dios en su palabra es ese? ¿Sí o no? Si es sí, bien, perfecto. Si no, entonces ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de alguna otra persona o de alguna otra institución, ¿no? Y la persona que lo sigue y obedece esas cosas, cuando empieza a darse cuenta que la palabra de Dios va en una dirección, tiene que encontrarse con esa disyuntiva y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que a mí me Hay que enseñaron. decidir. Es que tengo que parar. En ese mismo momento, abrir la Biblia y decir, oye, mira, Bueno, hay que ser valiente para hacer eso. sí, no, por supuesto, la valentía por delante de todo, porque es que para hacer eso... Es Jesús solamente nos va con la a ayuda, ayudar. creo que, del Espíritu Santo, porque si no Sí, nuestra tendencia pero puede ser al cuando yo final... escucho y me confronto con estas verdades, tengo que ir a la Biblia y descubrirlo por mí mismo. Sí. Oye, estos tres que estamos hablando aquí, ¿por qué lo estamos diciendo? Claro. ¿En qué nos basamos? Me voy a basar en la Biblia. Si me baso en la Biblia, en lo que ha dicho y dicho Jesús, y entonces, Jesús y ¿quién ya soy mismo, yo para cambiarlo? claro, y incluso Es que- mismo las personas que estuvieron con Jesús también Hicieron lo mismo. siguieron la misma concepción, no es que cambió. En Lucas 23:54, se menciona que estaba por, como dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Recordamos que en este momento Jesús está descansando, Sí, sí, sí. muere el viernes, descansa todo el día sábado y llega el día de, lo que dice aquí, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, las mujeres en el momento en que hay que guardar el sábado, en plena vida de Jesús, Sí, sí. siguen guardando la palabra de Dios. Sí, pero es que además esto de las mujeres es tan importante como que lo de las mujeres no es, parece que las mujeres, ¿qué mujeres? Mm. Y cuando tú te preguntas qué mujeres, entonces tienes que ir a averiguar, porque es que claro, estos son los evangelios sinópticos. Sí. En los evangelios sinópticos está la visión de cada uno de ellos. Exacto. Hay cosas que se saltaron unos u otros porque Sí. no le pareció tan relevante a este. Sí, sí. Pero sin embargo, si buscamos Mateo 27, 57 al 61,
Mateo 27, Marcos 15, perdón. Juan 19. Sí, no, hay muchos. Y Sí, cada sí, uno, sí. pero te muestra cosas muy interesantes. Mateo muy interesantes. 27, perdón, ¿me 27, 57 al 61. Ok. Sí. Y entonces aquí nos habla de José de Arimatea, que fue el que bajó, uno de los que bajaron el cuerpo de Jesús, lo llevan a la tumba que él tenía preparada para su familia, para Sí. él mismo seguramente, y lo pone a Jesús ahí. Sí. Pero más adelante, en este mismo versículo, nos está diciendo quiénes son. Dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Estaban ahí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Esas son las mismas mujeres Sí, que está hablando que están, en este claro. versículo. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿y quiénes fueron los que estuvieron trabajando y que estuvieron haciendo ahí? No, perdón, no estuvieron trabajando. Sí. Guardaron el Estábamos sábado. guardando el sábado. Pararon el sábado. Sí. ¿Por qué? Porque eran cristianas. Sí. Eran sus primeras cristianas. Sí. Y Eran seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Sí. Y entonces guardaron el sábado conforme a la costumbre de Jesús. Sí. Un versículo más. No me quiero... No, es que Hechos. es No, una maravilla sí. esto, la relación que hay en todos los libros de la Biblia. Están tan interconectados. Claro. Es que lo que pasa que, como vamos a ver en la parte final de este bloque, la trascendencia de la obediencia a Dios y a sus mandamientos por amor en un futuro cercano y luego en la vida eterna, o sea, es muy fuerte. El sábado es un punto El sábado fundamental. trasciende. Exactamente, es un punto fundamental porque, como le hemos dicho al principio de todo, es un reconocimiento de la creación y es un reconocimiento de la liberación de la esclavitud, del pecado. Porque cuando Moisés les dice en Deuteronomio, les dice, recuerden del día, por orden de Dios, ¿no? Comunicando el mensaje de Dios, recuerden que fueron esclavos en Egipto. Le está diciendo, acordate de la esclavitud. Y Jesús mismo... Y que yo te libré. Que yo te liberé. Y Jesús mismo dijo que la esclavitud más importante que nosotros tenemos es la esclavitud del pecado. Claro. ¿No? Eso fue cuando le preguntaron en Juan, está en Juan 8, 31 en adelante, para que luego lo busquen. O sea, la esclavitud más importante no era la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ni la esclavitud del pueblo de los judíos en Todo esto tiempo era de los simbólico. romanos. Aparte. Sí. Pero lo importante era la trascendencia de estar esclavos del pecado. Claro. Entonces, el tema del sábado no es fundamental. baladí, o sea, es algo... Tú ibas a decir algo de Hechos. Sí, como que no solamente Jesús, María, sino que sus discípulos siguieron guardando. Dos versículos cortos, Sí, sí. Hechos 17, 1 y 2 dice, pasando por Antioquía y a Polonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, ¿quién llegó? Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Es que era la costumbre. ¿La costumbre de quién? ¿De él? No, era de Jesús. Sí. Sí, una costumbre que era no una costumbre porque lo hago, porque lo hacen los No, demás. no, Era la institución Porque era del lo que día hacíamos. especial Claro, de Dios. exactamente. Aquí en Isaías 66 vamos Sí, bueno, al Isaías. futuro, ¿no? Porque Sí. vimos que esta Vamos al institución... futuro y nos vamos a Isaías. Y nos vamos al Antiguo Testamento, porque así vimos, ¿no?, de que esta es una institución hecha desde los mismos comienzos del mundo, con un objetivo especial, recordada en los 10 mandamientos, cumplida por Jesús, por sus discípulos, por las mujeres después que Jesús murió, por los discípulos después de que Jesús ascendió fue al al cielo, cielo. claro. Y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿esto trasciende o es solamente algo momentáneo de este mundo y de la tierra? Pero en Isaías es espectacular, ¿no? Él ve el más allá, ¿no? Es esa eternidad que estuvimos estudiando en los capítulos anteriores, y aparece el sábado también. Entonces leemos Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que acá tenemos algo de lo que vamos a hacer en el cielo, ¿no? Una de las tantas cosas. Claro. Dice que de sábado en sábado, De o sea, de sábado en mes en mes, sábado. de sábado en sábado, nos juntaremos. Parece algo, una picardía, porque hoy por hoy si hay algo Sí. que nos pasa es que no disponemos de tiempo.
pero así como hablamos de la trascendencia, la importancia de dar tiempo de calidad a nuestra familia, a nuestros hijos, Dios desea que tengamos un encuentro temporal, lo hemos dicho, no solamente el sábado, pero especialmente el sábado, un encuentro distinto. Te vas a encontrar con ese amigo que no lo puedes ver por tus días, por tu trabajo, y te encontrás y estás esperando, o vas a hacer esa actividad que solamente la puedes hacer un día a la semana. Y nosotros creemos que bueno, es una maravilla, es un privilegio grande que tenemos de poder hacer pausa semanal. Exactamente. Sí. Ahora, en un mundo en el que millones de cristianos tienen un día especial, ¿no? de reposo y Sí. adoración, que no es el que hemos estudiado aquí, ¿no? Entonces, ¿quién está en lo cierto? ¿Quién está en lo cierto? O sea, y la respuesta es muy fácil. Simplemente, pues aquí está la respuesta, ¿no? En la Biblia, en Tal el cual, Dios claro. del sábado, en Ujú. el Señor del sábado, en ese Jesús, ¿no? Que dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, ahora, una vez que lo estudiamos, que lo analizamos, que lo comprendemos, estamos invitados Sí. por ese Dios a poder disfrutarlo y a poder que esto pueda ser un deleite en nuestra vida. Sí. Y bueno, ese es el paso que tenemos que dar. Como toda revelación de Dios en nuestra vida, a través de su palabra, una vez que uno percibe la necesidad de un cambio en nuestra vida, tiene que tomar una decisión. Sí. Y bueno, de ahí en más, por supuesto, esto demanda estudio, demanda oración, Claro hablar que con sí. Dios, preguntarle, Señor, yo no me queda claro, necesito que tu Espíritu Santo me indique si realmente tu voluntad es esta. Claro. Y bueno, buscar en la palabra de Dios. Creo que hemos tocado muchos versículos que lo dejan Muchos. Y bastante... podemos buscar muchos más. Sí, Y hay gente, lamentablemente, que no cree en el Antiguo Testamento, porque es como que pasó, claro, como que ya está antiguo. sí. Sí, como... Y si ves lo que es no hay dicotomías o contrasentidos entre uno y otro, sino que es lo mismo en uno y otro. Así es. Si te fijas ahí en Isaías, es lo mismo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cenaremos juntos. Sí. Es decir, es el mismo Dios que está buscando un día especial para pasarlo por la eternidad con nosotros. Así Y es el mismo día, es el mismo ser que quiere pasar hoy, Hoy, ahora, todavía. un día especial contigo. Tenemos un Qué desafío lindo. grande. Yo creo que eso ha sido muy interesante y vamos a seguir tocando más temas. Hemos visto cómo muchas de las cosas que hemos hablado se van construyendo unas sobre las otras, pero creemos que es fundamental el estudio profundo de la palabra de Dios para poder ir viendo cómo estos misterios se van revelando, se van aclarando. Sí. Y Dios nos va a dar, nos está dando a todos, y creo que a los que nos están siguiendo y estudiarán estos temas, les dará la sabiduría, la inteligencia para poder contrastar si lo que hemos compartido es una opinión personal o si evidentemente la palabra de Dios es tan clara como por lo menos lo es para nosotros. Exactamente. Bueno, los esperamos en el próximo capítulo.